Muchos conocemos la célebre frase que dice, el embarazo es un milagro. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, que provoca admiración o sorpresa. Y sí que lo es. Imaginemos lo que pasaría si al organismo ingresara y empezara a crecer un parásito, un organismo extraño con diferentes antígenos a reconocer. Para esas situaciones, nuestro cuerpo está configurado para atacarlo y eliminarlo. Entonces, ¿por qué un embrión comportándose como un injerto semialogénico, es decir, comparte solo el 50% de los genes maternos y que en teoría debería ser reconocido para su eliminación, no es rechazado por parte del sistema inmunológico? En este video, Karen Castillo, Juan Felipe Peralta, Daniela Trujillo y yo, Juan José Lintay, vamos a presentarles cómo se produce esta tolerancia en el embarazo. Esta tolerancia, que se presenta en la interfase materno-fetal, es un evento natural por el cual el sistema inmunológico materno no inicia una respuesta contra el antígeno semialogénico representado por el feto. Se ha observado que tanto interacciones celulares como moleculares de los sistemas inmunológicos materno y fetal generan una condición que permite la progresión del embarazo y con ello preservar la subsistencia de la especie. Así, a lo largo de más de 60 años se han realizado un sinnúmero de estudios tendientes a resolver este enigma, puesto que el conocimiento de los mecanismos que llevan al no rechazo materno-fetal permitirían entender mejor la fisiología del embarazo y de este modo resolver problemas tales como la infertilidad, preeclampsia, abortos recurrentes, nacimientos prematuros y retardo en el crecimiento intrauterino. Además, al conocerse qué factores llevan al sistema inmunológico a una tolerancia específica, podría ser empleado para mejorar las prácticas de trasplante de órganos y por otra parte, dado que idénticas estrategias estarían actuando al no rechazo inmunológico hacia tumores, podría revertirse este tipo de mecanismos y mejorar la terapia oncológica. Interfase materno-fetal. La interfase materno-fetal está formada por el trofoblasto, leucocitos, células del estroma y células madre mesenquimatosas. El trofoblasto es una estructura constituida por el conjunto de células que forman la capa externa que rodea a un blastocisto y que le provee moléculas nutritivas al embrión en desarrollo. Las células en contacto directo con el epitelio del útero reciben el nombre de sincitio trofoblasto, la cual forma la capa externa del trofoblasto, cuya función es la producción de la hormona gonadotropina coriónica humana. Por otro lado, las células mononucleadas restantes corresponden al citotrofoblasto, formando la capa más interna del trofoblasto, las cuales tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tejidos. Los embriones poseen genes maternos y paternos, por partes iguales y por lo tanto expresan antígenos de histocompatibilidad de ambos padres. De este modo, podrían considerarse semialogénicos y por consiguiente deberían ser rechazados por el sistema inmunológico. Por esto es que, durante la interfase materno-fetal, hay varios mecanismos involucrados en la tolerancia inmunológica, los cuales se relacionan entre sí y se complementan para llevar a buen término el embarazo. Inhibición del sistema del complemento. Uno de los primeros mecanismos que se activan en la respuesta inmunológica inespecífica para matar a las células extrañas o cancerosas consiste en la activación del sistema del complemento. El reconocimiento de antígenos paternos en la superficie del trofoblasto podrían activar la cascada del complemento, dando como resultado la muerte de las células embrionarias. Sin embargo, la cascada de reacciones que darían lugar al CAM se encuentra detenida a diferentes niveles por la expresión de 3 proteínas de membrana de los linfocitos trofoblásticos, que se hallan dentro de los conocidos como inhibidores del complemento. Una de ellas actúa bloqueando los puntos de enlace entre el complemento y los anticuerpos. Esta es la proteína cofactor de membrana, PCM o CD46, que es cofactor de proteólisis de C3b y en menor medida de C4b. Otra es el factor acelerador de decaimiento, FAD o CD55, que acelera la disociación de las convertasas de C3. Y por último, la protectina o CD59, que bloquea la unión de C8 a C9, actuando como inhibidor del CAM. PDL1. Los miembros de la familia B7 de moléculas coestimuladoras que tienen funciones estimulantes e inhibitorias de linfocitos se expresan en células trofoblásticas en placentas humanas y pueden desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento de la tolerancia al feto. La proteína B7H1 o PDL1
que tiene propiedades inhibitorias de los linfocitos, se expresa de forma única en sincitiotrofoblastos y por lo tanto se coloca para interferir en la activación de los linfocitos que circulan en la sangre materna. Las interacciones entre el trofoblasto velloso y el extravelloso expresan la PD1 y la PDL1 o P7H1, expresado por los linfocitos maternos, promueven el desarrollo de las células T reguladoras y la función e inhibición activadas de células T. Otro mecanismo por el cual el trofoblasto puede escaparse al ataque de las células inmunes maternas es mediante la expresión de ligandos de inducción de apoptosis como lo es el ligando de Fas, observado en las placentas humanas, en el sincitiotrofoblasto y en el citotrofoblasto velloso y no velloso. Este ligando de Fas se uniría a la molécula Fas, expresar los leucocitos residuales maternos e induciría su apoptosis. También la inducción a la apoptosis de las células maternas puede producirse mediante la unión del ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF, también llamado TRAIL, expresado en placenta con su receptor, expresado en los leucocitos maternos. Así, la inducción de la apoptosis mediada por Fas y su ligando y TRAIL y su receptor también favorecería la supervivencia embrionaria frente al ataque inmunológico materno. Además, durante la implantación embrionaria, la invasión trofoblástica desencadena un aumento de la apoptosis de las células endometriales. Durante el embarazo normal, la implantación del embrión genera cierta cantidad de células apoptóticas a nivel del endometrio. La eliminación de estas células apoptóticas promueve en los macrófagos la producción de citoquinas antiinflamatorias e inmunosupresoras como son la IL-10 y de factores de crecimiento como el TGF-beta, los cuales pueden favorecer la supervivencia del trofoblasto, induciendo la expresión de factores antiapoptóticos y manteniendo la tolerancia. Las células trofoblásticas solo expresan las tres moléculas no clásicas de clase 1 del MHC, las cuales tienen un nivel bajo de número de alelos y en menor frecuencia la HLA-C. Todo esto evita que el trofoblasto sea atacado por los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8 maternos, capaces de reconocer los alelos paternos, y evita también que no sea atacado por la CNK. El HLA-G fue la primera molécula del HLA del trofoblasto en identificarse, la cual tiene una distribución restringida a ciertos tejidos y tiene un nivel muy bajo de polimorfismo. Gracias a esto es que HLA-G paterno, expresado en la superficie de las células trofoblásticas, será casi idéntico al materno, lo que va a minimizar el riesgo de rechazo inmune. Entre las propiedades tolerogénicas del HLA-G que le permiten participar como una molécula inmunomoduladora en las fases tempranas de la concepción está que va a interactuar con los macrófagos y con las células NK uterina de la decidua, que va a aumentar la expresión de los receptores inhibitorios de NK y los activan, disminuyéndole la actividad citotóxica a estas células. Va a inhibir la migración y la viabilidad celular y la proliferación de las células NK y los linfocitos a través de los receptores inhibidores ILT2. También van a inhibir la producción del interferón gamma. Adicionalmente, también va a estimular la producción de citoquinas inmunomoduladoras. También va a inducir la apoptosis de los linfocitos TCD8 activados y por último la alteración en la capacidad estimuladora y la maduración de las células. Las células NK uterinas son los leucocitos más abundantes del endometrio durante el periodo preimplantacional y en el embarazo. Las células NK humanas también se diferencian en poblaciones. Las células NK inmaduras o NK2 producen IL-5 e IL-13 en presencia de IL-4. Las células NK2 se diferencian en NK0 y producen citoquinas tipo 1 y tipo 2 que estas van a producir IL-13 e interferón gamma. Finalmente maduran las células NK1 que producen interferón gamma y son totalmente citotóxicas. Se ha observado que en sangre periférica de mujeres no embarazadas, las principales poblaciones de células NK eran NK1 productoras de IFN gamma y en mujeres embarazadas tempranamente aumentaban significativamente las células NK1.
Las células dendríticas también juegan un papel importante en los mecanismos de tolerancia. Estas presentadoras de antígeno responden a señales recibidas del microambiente tisular. En el tejido epitelial y el tejido conjuntivo de mucosas, las células dendríticas pueden adquirir fenotipos únicos que son necesarios para la regulación de las funciones inmunes locales específicas, como lo es la tolerancia. Los fenotipos de las células dendríticas dependerán del tipo de citoquinas y mediadores antiinflamatorios. Estas células también pueden responder a estímulos inflamatorios para permitir la activación de los linfocitos T y producir una respuesta inmune protectora cuando sea necesario. Es bien sabido que la prostaglandina E2 induce la maduración de las células dendríticas mieloides a células dendríticas inductores de TH2, mientras que otras citoquinas tales como el TGF-beta promueven la diferenciación a células dendríticas teratogénicas. Ambas, prostaglandina E2 y TGF-beta, están normalmente presentes en la fase materno-fetal y ambas pueden influir sobre las células dendríticas hacia una respuesta tolerogénica. Catabolismo del triptófano por la enzima IDO. La función de la enzima indolemia 2,3-dioxigenasa en su abreviatura IDO consiste en catabolizar el triptófano. Este aminoácido es importante en la disminución de la proliferación celular, especialmente de los linfocitos T, y el aumento de la apoptosis debido a estos. Los únicos tejidos que expresan esta enzima de forma considerable y todo el tiempo son el epidídimo proximal y el interfaz materno-fetal. Durante el embarazo, los macrófagos ubicados en la decidua, clasificados en su mayoría como M2, la expresan. Estos representan aproximadamente el 20% de la población celular de esta interfaz y permanecen constantes a lo largo de toda la gestación. Debido a la alta actividad de esta enzima, en la decidua disminuye el triptófano disponible para la proliferación de los linfocitos T. Esto quiere decir que en las células que serían las responsables del rechazo del injerto fetal disminuirían a tal punto que sería viable la presencia del feto. Está asociado con la presencia de los T reguladores en la interfaz, cooperación de las células de trofoblasto durante la implantación, participación de la remodelación de la vasculatura uterina y la degradación de la matriz extracelular. Adicionalmente, algunas células de estas presentan un fenotipo secretorio importante de interleuquina 10. Como ya sabemos, esta interleuquina disminuye y regula la respuesta inflamatoria producida por las células dendríticas, los macrófagos, así como reduce la respuesta adaptativa de los linfocitos TCD4. Como hemos nombrado anteriormente, la cantidad elevada de progesterona producida de forma autónoma por la placenta induce la producción de anticuerpos y en particular para el mantenimiento del embarazo viable. Esto se favorece en el aumento de anticuerpos bloqueantes o asimétricos. Estos anticuerpos reciben ese nombre debido a que tienen un grupo glicosilado, casi siempre de manosa, en uno de los fragmentos Fab de la molécula de la inmunoglobulina G. Debido a esto, el fragmento Fab no puede unirse a grandes ligandos, de modo que el anticuerpo se une monovalente a antígenos fetales específicos presentes en la superficie del trofoblasto y solo lo bloquea. Por lo tanto, estos anticuerpos están camuflados prácticamente a los antígenos fetales y contribuyen a evitar una respuesta inmune por parte de la madre. A pesar de lo que hacen estos anticuerpos, ellos no activan el complemento ni permiten la unión de células citotóxicas, por lo que estarían brindándole protección al embrión. La progesterona puede inducir cambios inmunológicos por varios mecanismos celulares y moleculares diferentes. Se ha demostrado que estimula la actividad de la metaloproteinasa en matriz extracelular y moléculas de adhesión. También inhibe la producción de anticuerpos y suprime la activación de los linfocitos T citotóxicos. Adicionalmente, modifica la actividad de las células natural killer e induce la secreción de anticuerpos bloqueantes, por lo que los linfocitos T de sangre periférica en mujeres embarazadas y en células NK circulantes poseen receptores para la hormona. T reguladores. La mayoría de linfocitos T reguladores que se encuentran en sangre se originan en el timo y a estas células se les conoce como linfocitos T reguladores naturales. También existen otros linfocitos T reguladores que se originan en tejidos periféricos. Los que mejor se conocen son linfocitos T reguladores inducibles TR1 y las TH3. Los linfocitos TH3 que producen TGF-beta
y los linfocitos TR1 que producen interleuquina 10. Desempeñan un papel muy importante en la regulación del sistema inmunológico, ya que estos son inmunoreguladores que van a cumplir una función de inmunosupresión, manteniendo así la homeostasis del sistema, favoreciendo la tolerancia durante el embarazo. El 20% de los linfocitos en el útero son células T maternas y alrededor de un 1% son T reguladores. Estudios recientes han demostrado que la deficiencia de células T reguladores en la gestación inducen el aborto. Además, se ha identificado una población T reguladora en tejido decidual en sangre periférica y nodos linfáticos de mujeres embarazadas, las cuales van en aumento durante el primer y segundo trimestre de gestación, en comparación con los observados en mujeres no embarazadas. CD95. Se ha reportado que la placenta, específicamente en las células del trofoblasto, se expresan moléculas que inhiben la actividad citotóxica de los linfocitos T, por ejemplo, CD95L, el cual es capaz de inducir apoptosis de células T, además de participar en los procesos de renovación celular y eliminación de células tumorales. CD95L limita la proliferación del trofoblasto a través de vías citolíticas por células NK, TH1 y T citotóxicos. De manera interesante, CD95L es expresado por células que delimitan sitios de inmunoprivilegio, como el ojo o testículos. Perfil TH1-TH2. Una de las principales células productoras de citoquinas son los linfocitos T CD4 o colaboradores. A partir de un precursor TH0 se puede distinguir dos subpoblaciones llamadas TH1 y linfocitos TH2. Los linfocitos TCD4-TH1 producen principalmente las interleuquinas 1, 2, 12, 15, 18, interferón gamma y TNF, mientras que los TH2 son fuentes de interleuquina 4, 5, 6, 10, 13 y factor estimulante de colonias granulocítico-macrofágicas. En condiciones normales, estas citoquinas se hallan en equilibrio, pero dependiendo del tipo de estímulo, se promoverá una u otra respuesta. Ambos grupos de citoquinas son inhibidorias entre sí. Por ejemplo, las TH1 inhibirán mediante el emisor de INF la vía TH2 y a la inversa los linfocitos TH2 mediante la liberación de interleuquina 10. Como se ha dicho anteriormente, las hormonas femeninas aumentan la respuesta de citoquinas tipo TH2 y disminuye las citoquinas tipo TH1. La IL-12 actúa como citoquina pivotante en la inducción hacia TH1 y su ausencia en el endometrio periimplantatorio impedirá la diferenciación de linfocitos TH0 hacia linfocitos TH1. Además, la presencia de interleuquina 4 favorecerá la diferenciación de linfocitos TH0 hacia linfocitos TH2, anulando la respuesta inmune citotóxica, y esto podría ser perpetuado por la presencia de interleuquina 6 e interleuquina 10. Ha sido observado que en mujeres con abortos recurrentes a nivel endometrial hay aumento de interleuquina 12, lo cual actuaría como estímulo para la diferenciación de linfocitos TH0 hacia TH1. Asimismo, en mujeres embarazadas, pero con historia previa de aborto recurrente, se observó un aumento en los niveles séricos de IFN, en comparación con mujeres con embarazos normales. Ahora sabemos que varios mecanismos intervienen en la tolerancia materno-fetal, los cuales inician desde la concepción y continúan hasta el nacimiento. Por medio del conocimiento de la inmunología del embarazo es posible llegar a entender los procesos de adaptación de la respuesta inmunológica y así desarrollar alternativas para la manipulación de la respuesta inmune, tal como se hace en el campo de la vacunación, con lo que en un futuro se podrá proponer el manejo de la inmunidad aún en el campo de trasplantes de órganos y medicamentos inmunosupresores.